generales de presupuestos. Esta es la última parte de la teoría de presupuestos. Y la siguiente semana ya iniciamos con la práctica de los presupuestos. Así es que vamos a ver la última parte. Como siempre, les pido su apoyo, su participación para que no se haga muy tediosa la clase, de que sea solo yo la que hable. Espero la amenidad de los chicos que siempre participan para hacer más llevadero el tiempo de la teoría. Ya vimos la mayor parte de teoría y dice que nos corresponde ver las reglas para elaborar los presupuestos. Hemos repetido a lo largo del tema que las características, los tipos, los elementos, todo de los presupuestos va a ser en base o con base a la naturaleza de la empresa, a la naturaleza de la organización. Dependiendo de la actividad económica a la que se dedique la organización, así va a ser el tipo de presupuestos, así va a ser las características del presupuesto y todo lo que se relacione con el presupuesto. Las reglas, obviamente, a pesar de que son aplicables a todos, también habrán reglas especiales que se implementen de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, cuestiones legales que la empresa tenga que cumplir. Entonces, vamos a ver las reglas más generales de lo que es la elaboración de los presupuestos. Buenos días para los que se acaban de unir. Bienvenidos. Buenos días, licenciada. Buenos días, mamita. Buenos días para todos. Bienvenidos. Qué alegre volverlos a saludar. Bueno, regla número 1. Perdón. Elaborar un plan operativo. Antes de crear el presupuesto de la empresa, primero debemos generar un plan operativo que involucre a toda la organización en el cumplimiento de los objetivos a través de acciones concretas. Ya dijimos que un presupuesto es un plan, es una planificación a futuro. Dijimos también que el proyecto de presupuesto o el plan de presupuesto debe de ser conocido por todos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque tiene que involucrarlos a todos. Todos tienen que participar. Recordémonos que cada departamento va a elaborar su propio presupuesto y ese presupuesto se va a unir en forma general al de todos los departamentos. Entonces, elaborar un plan operativo. ¿Cómo vamos a echar a andar nosotros el presupuesto? ¿Cómo vamos a ejecutar nosotros el presupuesto? Tenemos que tener un plan operativo de cómo vamos a elaborarlo, cómo vamos a planificarlo, cómo vamos a diseñarlo y sobre todo cómo vamos a ejecutar. Dichas acciones están relacionadas con los siguientes puntos: metas financieras y análisis del año anterior. Cuando hablamos de metas financieras, estamos hablando qué espera la organización obtener, qué ganancias, qué utilidades quiere la empresa obtener. Fátima Lourdes, buenos días, Fátima. Buenos días, Fátima. Cuando hablamos de metas financieras, nos remontamos a la teoría donde decíamos que el presupuesto tiene que tener una base financiera. No podemos hacer un presupuesto si no hay una base financiera. O sea, no tenemos seguro de dónde vamos a obtener los recursos. ¿Qué crees tú entonces? ¿Por qué es una regla importante las metas financieras dentro del presupuesto o para elaborar un presupuesto? Para, quizá porque así va viendo, o sea,
es importante plantear metas, porque, no, ¿cómo era? Perdón. ¿Por qué es necesario plantear metas financieras en la elaboración del presupuesto? Mm, porque, porque así uno, o sea, los de la empresa van a ver si van cumpliendo con las partes económicas, o algo así, o como que viendo si llegan a su objetivo final, si pueden cumplir lo que se propusieron desde un inicio, y van bien. Exacto. Una meta es algo que la empresa quiere alcanzar. Gracias, Fátima. Así es. Una meta es algo que la empresa quiere alcanzar. Y cuando hablamos de metas financieras, estamos hablando qué espera la empresa obtener en un año de operaciones, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas financieras? ¿Quiere tener ganancias o quiere tener pérdidas? Lógicamente las empresas están para obtener ganancias. Entonces, las metas financieras siempre van a ir encaminadas a la utilidad, a la rentabilidad que la empresa pueda. Estas metas financieras, gracias Fátima, estas metas financieras son propósitos que se plantean para el cumplimiento de objetivos empresariales que comprenden una administración óptima y planeación del dinero. Cuando la organización fija unas metas realistas y medibles, podrá generar objetivos reales que serán capaces de cumplir. Al cumplir se proporcionan suficiente motivación en los equipos para ir por más. Cuando la organización fija unas metas realistas y medibles, recordémonos que una de las características del presupuesto es que debe ser realista, que debe elaborarse en base a datos reales o a objetivos alcanzables. No nos vamos a proponer nosotros dentro de un presupuesto objetivos difíciles de alcanzar. Por ejemplo, como siempre tenemos en cuenta que revisamos nuestros registros contables, porque son la historia, porque son los que nos dan una base de qué hemos hecho, qué podemos seguir haciendo y en qué podemos avanzar. Por ejemplo, que nosotros el año anterior hayamos vendido 5,000 unidades del producto que nosotros elaboramos. Lógicamente, nosotros cada año vamos a presupuestar que vamos a vender más. Pero ese más que nos vamos a imponer tiene que ser algo realista, algo que pueda ser alcanzable, algo que pueda ser medible, algo que pueda ser verificable. Por ejemplo, si el año anterior vendimos 5,000 unidades, pues podríamos proponernos para el siguiente año vender 10,000. Pero no si vendimos 5,000 el año anterior, nos vamos a proponer como meta vender 30,000. Que se puede dar, ¿verdad? Pero no es algo realizable con facilidad. Entonces nos vamos a proponer metas financieras que puedan ser alcanzables, que puedan ser reales, que puedan ser medibles. Si la empresa, por ejemplo, el año anterior vendió 5,000 unidades, se propuso para este año vender 10,000 y la logró vender, eso va a dar motivación, eso va a dar satisfacción tanto a los empleados como a los propietarios. Y entonces para el siguiente año, bueno, vendimos 10, ahora pongámonos 13 para el siguiente año. Pero van a ser metas escalonadas, no podemos irnos de vender 5,000 a pretender vender 30,000 unidades. O sea, las metas financieras deben de ser realistas, deben de ser alcanzables y deben de ser medibles para saber en qué grado nosotros conseguimos nuestras metas. Toda meta tiene que ser medible. Si la meta no se puede medir, si el resultado no se puede medir, esa no es una meta. Análisis del año anterior. Es indispensable revisar y analizar cómo fue la práctica anterior en temas de ingresos contra gastos. ¿Qué nos funcionó el año pasado? Volvámoslo a implementar y tratemos de mejorarlo. Así nos va a dar todavía mejores resultados este año. ¿Qué hicimos el año pasado que no nos sirvió de nada, que nos causó más gastos que ingresos? Analizar el año anterior ayudará a conocer cuál puede ser la planeación y el camino a tomar en el siguiente plan.
Sabemos que nuestros registros contables son historia, son archivos a los que podemos recurrir para verificar cómo se da cierto fenómeno, cierto proceso, y en base a eso poder presupuestar. También se deben establecer límites de gastos. Eugenia, buenos días, Eugenia Guadalupe. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí. Establecer límites de gastos. Es de gran importancia establecer cuál será el porcentaje de los ingresos que se destinarán a las partidas de gastos. De esta forma, se logrará resguardar los recursos y gastar menos de lo que se ingresa. Además, esto ayudará a tener una visión concreta del destino de los ingresos. Gracias, mamita. ¿Qué opinión te merece a ti esta teoría? Eugenia, ¿qué opinión te merece la teoría? Lo estoy pensando. Vaya, está bien. ¿Estamos, Eugenia? Si no puedes, no tengas pena, solo dime no, Lida, y yo voy a explicar. Sí, es que no, De acuerdo, Eugenia. no se me ocurre cómo explicárselo. No hay problema. Establecer límites de gastos es de gran importancia, pues cuál será el porcentaje de los ingresos que se destinarán a las partidas de gastos. De esta forma se logrará resguardar los recursos y gastar menos de lo que ingresa. Imagínense nosotros mismos en forma personal. Si gastamos más de lo que ingresamos, nos vamos a mantener endeudados. Siempre vamos a estar prestando porque nunca lo que ganamos nos va a alcanzar para lo que gastamos. Igual son las empresas. Si una empresa va a gastar más de lo que tiene como ingresos, pues esa empresa se va a ir a la quiebra porque todo el tiempo va a estar endeudada, todo el tiempo va a estar pagando préstamos y va a llegar el momento en que ya no pueda pagar sus préstamos porque sus gastos son mucho más grandes que sus ingresos. Establecer un límite de gastos ayudará a tener una visión concreta del destino de los ingresos. Cuando nosotros tenemos una empresa y creemos que porque hay efectivo, que porque hay depósitos en el banco, yo me lo puedo gastar a como sea, entonces la empresa siempre va a ir de mal en peor. Es importante establecer límite de gastos y no porque tenemos fondos vamos a desperdiciarlos y vamos a invertirlos en cosas que no son necesarias. Otra regla, proyectar las ventas. Gadeli, buenos días Gadeli, ¿me ayudas a leer esta por favor? Buenos días, Leti, claro. Proyectar las ventas. Ya ha armado el plan operativo y todas están al tanto de cuál será el camino a seguir. Es hora de proyectar las ventas o los ingresos que la empresa alcanzará en un periodo establecido. Para lograrlo, es indispensable tener en cuenta factores como demanda del producto o servicio, comportamiento del mercado, meta, nivel de competencia directa o indirecta, precio promedio del producto o servicio, capacidad de producción, conocer las ventas de años anteriores y analizar la tendencia de consumo del mercado. Gracias, Gadeli.
Proyectar las ventas, pero para proyectar las ventas tenemos que tener en cuenta factores como demanda del producto o servicio. Un presupuesto no se puede diseñar tomando como base solo los ingresos que esperamos obtener. Imaginémonos que algo pase en el camino y no tengamos los ingresos. Y entonces, ¿cómo financiamos el presupuesto? Un presupuesto tiene que tener una base de solvencia de la empresa, una liquidez de la empresa para poder solventar sus gastos. Una empresa que no cuenta con capital para poder solventar sus gastos es una empresa que está fracasando, pues. No podemos presupuestar en base a nuestros ingresos todo. Claro que los ingresos es una parte importante que componen el financiamiento de los presupuestos, pero no podemos basarnos solo en ellos porque puede ser que en el camino algo pase y no podamos obtener los ingresos que esperábamos obtener. Tenemos que conocer cuál es la demanda de nuestro producto. ¿Será que nuestro producto se vende con facilidad? ¿Será que tenemos gran cantidad de clientes que adquieren nuestro producto o nuestros servicios? Cuando vamos a proyectar las ventas, tenemos que estar conscientes de la aceptación que tiene nuestro producto y hasta cuánto nosotros seremos capaces de vender. Otro factor es el comportamiento del mercado meta. Como el mercado meta es el mercado donde la empresa vende, el mercado destino, el mercado a donde tenemos nosotros que llegar. ¿Cómo se comporta? Por ejemplo, hay mercados de temporada, hay mercados de todo el año. Por ejemplo, podríamos poner el pan, las tortillas, la carne. Esos van a ser productos que se venden todo el año. Es un mercado de todo el año. Pero hay mercados de temporada. Herbert Israel. Buenos días, Herbert. Buenos días. ¿Me podría dar ejemplo de un mercado de temporada? No sé si podría ser, por ejemplo, por épocas, como Halloween, Navidad, entonces las tiendas tienen sus ventas, o sea, o venden tipos de productos según el tipo de evento que hay. Exacto, así es, ese es un mercado de temporada. Gracias, Herbert. Los productos navideños, por ejemplo, que decía Herbert, ¿verdad? Las ventas de productos navideños, aunque cada vez se anticipan, ¿verdad? Pero normalmente ahorita en octubre ya hay tiendas con ventas de productos navideños. Las ventas de productos navideños serían la temporada de octubre, noviembre y diciembre. A principios de enero, ¿quién va a estar pensando en comprar productos navideños, verdad? Al menos que vayamos por las ofertas de cuando sacan ya los productos navideños de circulación, ¿verdad? Pero en enero ya son otras nuestras condiciones, ya son otras nuestras necesidades. Productos de temporada navideños, octubre, noviembre y diciembre. ¿Será que nuestro producto es de temporada o es de todo el año? Por ejemplo, en esta área de la costa sur, que existen los ingenios, y seguramente ustedes conocen que los ingenios tienen su temporada de zafra. Cuando es la temporada de zafra, vienen trabajadores de todos lados a trabajar porque hay muchos puestos de trabajo. Entonces, los negocios que están en los lugares aledaños a los ingenios saben que durante esa temporada van a vender más porque llega mucha más gente, ¿verdad? Y entonces se consume mucho más. Pero pasa la zafra y se van esos clientes y entonces la venta de los negocios baja. Podríamos poner como, por ejemplo, una librería. Una librería, me imagino yo que las ventas empiezan a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, pero ya por mayo, junio, ya las ventas disminuyen porque también son cuestiones de temporada. Seguimos comprando en librerías, pero ya no en la cantidad en que se compra en los primeros meses del año, que es cuando se surten las listas escolares, ¿verdad? El comportamiento del mercado al cual nos dirigimos es importante conocerlo para proyectar nuestras ventas. El nivel de competencia directa o indirecta. Cuando la empresa sabe que tiene una competencia directa. Diego Andrés, buenos días, Diego Andrés. Buenos días, licenciada. ¿Me podría dar un ejemplo de unas empresas que tengan competencia directa? Que distribuyan el mismo producto o productos similares y sean competencia entre ellas.
Las pizzerías, tal vez. Las pizzerías. Miren, yo no sé si ustedes, por ejemplo, en esta área, no sé cómo estén por allá, pero por ejemplo, en esta área, cuando vino Pizza Hut, eh, tenía precios altos para esta área, ¿verdad? Precios altos, no habían promociones de nada, pero de repente vino Domino's, de repente vino Little Caesar, de repente vino al Macaroni, de repente ya hay unos emprendedores aquí que también ya tienen sus negocios de pizzas. Ahora nosotros podemos comprar, por ejemplo, una pizza personal en 18 quetzales. Creo que es la más económica que tiene Pizza Hut. Pero antes no habían esa promoción porque como eran solos, pero vino la competencia directa, y entonces, bueno, habrá que hacer algo para vender, pues porque ya no estaban vendiendo, ¿verdad? Cuando inició, costaba mucho entrar al restaurante, había que hacer cola para poder entrar. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos restaurantes aquí en Mazatenango donde ya se distribuye pizza, competencia directa. Es un factor bien importante a tomar en cuenta a la hora de proyectar ventas. Y la competencia indirecta, aunque no sea el mismo producto, por ejemplo, entre los restaurantes. Unos se dedican a los churrascos, otros a los mariscos, otros a la pizza, pero son competencia indirecta, porque si la pizza está muy cara, pues me voy a comer un churrasco, si el churrasco está muy caro, me voy a ir a comer mariscos, entonces son competencia indirecta. Y este es un factor que se debe de tomar en cuenta a la hora de proyectar las ventas. El precio promedio del producto o servicio. Hay productos a los que si la empresa le sube demasiado el precio, porque tiene competencia, ya sea directa o indirecta, ya no lo va a poder vender. Por ejemplo, en las panaderías. Cuando empezó la pandemia, que se escasearon los productos, el pan subió. Pero entonces la gente ya no compraba o compraba menos de lo que compraban normalmente. ¿Qué tuvieron que hacer las panaderías? Regresar al precio antiguo porque ya no estaban vendiendo. Productos como por ejemplo la carne. Si una carnicería le sube mucho el precio a la carne, pues entonces me voy a ir a buscar la que la tiene más económica. A la hora de proyectar ventas, es bien importante saber si el precio promedio del producto que la empresa distribuye tiene competencia, ya sea directa o indirecta, y que ellos puedan bajar precios. ¿Qué hace la guerra de las colas? Pepsi Cola y Coca-Cola. Bajar precios. Viene la temporada navideña y entonces se ponen en oferta los Jumbo, se ponen en oferta los six pack, se ponen en oferta las cosas. ¿Por qué? Porque hay competencia directa. Y entonces tienen que bajar precios, tienen que ver su precio promedio que no sea mayor al de la competencia, porque entonces se van a perder las ventas. La capacidad de producción. Kenneth. Buenos días, Kenneth. Buenos días. ¿A qué crees tú que nos referimos cuando dice que un factor a tomar en cuenta para proyectar las ventas es la capacidad de producción? Pues me imagino que la cantidad de unidades que podemos producir con los materiales que tenemos y pues tener en cuenta también los gastos que esto conlleva. Tal vez también la compra de nueva materia prima para producir. Exacto. Gracias, Kenneth. La capacidad de producir. Puede ser, como decía Kenneth, la cantidad de materia prima que tenemos. Puede ser que nuestra maquinaria no dé para más. Podemos tener suficiente materia prima, suficiente mano de obra, pero nuestras máquinas no dan para más. Imaginémonos que nosotros vamos a proyectar nuestras ventas en 10,000 unidades, pero resulta que solo tenemos capacidad para producir 8,000. Proyectar las ventas tiene que tomar en cuenta los factores de la capacidad de producción que tiene la empresa. No voy a tratar yo de vender cantidad de unidades si no tengo la capacidad de producirlas. Gracias, Kenneth. Conocer las ventas de años anteriores. Eso es un buen parámetro. Hemos hablado mucho de que nuestros registros contables nos sirven a nosotros de historia, nos sirven de parámetros para poder establecer condiciones futuras. Entonces, conocer las ventas de años anteriores nos va a servir a nosotros también para poder proyectar las ventas. Analizar la tendencia de consumo del mercado. El mercado guatemalteco es de modas. Analizar la tendencia de las modas. Por ejemplo, hace unos años
la mayor parte de mujeres solo utilizaban vestido. Proyectar hace años ventas de pantalones para mujeres muy altas, pues era casi imposible de lograr porque no se utilizaba mucho el pantalón. Pero hoy en día el 99% de mujeres andamos en pantalón. Entonces ahora sí se puede proyectar ventas en la tendencia del consumo del pantalón por las mujeres. Otro ejemplo tal vez más sencillo sería, por ejemplo, la tendencia del consumo, por ejemplo, del licor en época de Semana Santa. En época de Semana Santa, las empresas licoreras nos atacan con sus promociones, con su publicidad, que 2 por 1, que el litro vale ahora lo que valía el medio litro, y total, nos inundan porque es la tendencia a comprar o a consumir ese producto. Entonces, la tendencia del consumo del mercado al cual se dirige nuestra empresa es importante conocerlo a la hora de proyectar nuestras ventas. Otra regla, presupuestar los gastos. Christopher. Buenos días, Christopher. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Buenos días, Christopher. Sí, licenciada. Licenciada. ¿Me ayudas a leer la diapositiva? Sí, perdón. Presupuestar los gastos. Presupuestar los gastos permitirán tomar el control y darle seguimiento a las inversiones realizadas o a las salidas de dinero. Cuando se presupuestan los gastos con anticipación, se evitan los gastos sorpresas, se cuidan más el presupuesto y se dispone de los recursos de la empresa de manera más eficiente. Entre esto, se deben tomar en cuenta 2 tipos de gastos. Gracias, Christopher. Presupuestar los gastos permitirá tomar el control y darle seguimiento a las inversiones realizadas o a las salidas de dinero. Presupuestar los gastos dice que nosotros vamos a destinar la cantidad necesaria para cada gasto, evitando el desperdicio, evitando gastar en cuestiones que no son necesarias. Cuando se presupuestan los gastos con anticipación, se evitan los gastos sorpresa. Yo no esperaba gastar en esto y gasté. Y se me fue el dinero que yo iba a necesitar para otra situación. Si nosotros tenemos bien presupuestados nuestros gastos, vamos a invertir en lo que realmente necesitamos y no vamos a tener desperdicios. De esta forma se cuida más el presupuesto y se dispone de recursos de la empresa de manera más eficiente. Si nosotros gastamos en lo que está presupuestado, en lo que es necesario, vamos a poder disponer de recursos todo el tiempo y vamos a ocuparlos eficientemente sin tener desperdicios. Entre estos se deben tomar en cuenta 2 tipos de gastos: los gastos generales y los gastos imprevistos. Sergio, buenos días, Sergio. Buenos días, licenciado. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Y me das Sí. tu opinión. Ok. Gastos generales. Esto se refiere a todos aquellos gastos fijos como agua, luz, pago de nómina, etc. Y también los gastos variables como los gastos administrativos. Cuando se precisan los gastos de cada departamento, se logra obtener una visión más completa de qué gasto se realiza para poder realizar acciones correctivas con exactitud. Sí, ya le digo de qué es. Sí, tu opinión. Pues sí, esos serían como ¿cómo se llaman los gastos que siempre nos dicen? No se puede olvidar. A los gastos fijos, serían los gastos fijos en el cual me debes un punto. Los que siempre vamos a pagar a cada mes. Sí, ¿verdad? Serían estos los gastos de luz, pagos de nómina. Y también están los gastos variables. Exacto. No sé si es de dentro de la empresa, de empresa o de cada persona que pues, necesita pagarlos y así. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio me debe un punto porque le ayudé con decirle cómo se llamaban los gastos que siempre se dan. Y ya aparecía. Bueno, gastos generales. Bueno, dijo Sergio, se refiere a todos aquellos gastos fijos, como luz, agua, pago de nóminas, o sea, gastos que siempre se van a dar.
Recordémonos que los gastos fijos o los gastos generales son aquellos que se dan, ya sea que la empresa esté funcionando o no esté funcionando, que esté produciendo o no esté produciendo. Cuando se precisan los gastos de cada departamento de la empresa, se logra obtener una visión más completa de qué gastos se realizan para poder realizar acciones correctivas con exactitud. Cuando la empresa tiene un control bien establecido de sus gastos generales, la empresa va a saber en qué va a invertir. No va a estar haciendo inversiones por gusto. Y entonces podrá hacer acciones correctivas, dice, cuando se dé cuenta que está invirtiendo en situaciones que no tienen mayor relevancia para la empresa. Gastos generales. Pero también tenemos los gastos imprevistos. Maidi, buenos días, Maidi. ¿Me ayudas a leer esta y me das tu opinión, por favor? No te escuchamos, Maidi. Solo veo que tienes habilitado tu micrófono. Ahorita se me puede escuchar. Ahora sí, ahora sí. Perdón, es que no tenía configurado esto. Gastos imprevistos. Los imprevistos siempre estarán a la orden del día. Por eso no se puede dejarlos nunca de lado. Al no estimarlos, suelen poner de cabeza a la empresa. Por esa razón, se debe tener siempre un monto determinado para esos tipos de gastos. ¿Qué opinión te merecen a ti los gastos imprevistos? Por ejemplo, cuando alguna máquina que nos ayuda en la producción se arruina o necesita un arreglo que no estaba estimado al principio que se arruinara, ¿verdad? Entonces, no estaba planeado y fue imprevisto. Por eso siempre tenemos que tener un monto para este tipo de situaciones. Puede ser una máquina, algún error de fabricación, cualquier cosa imprevista que sea. Gracias, Maidi. Maidi nos hizo una buena exposición de lo que son los gastos imprevistos. Por ejemplo, dice, los imprevistos siempre estarán a la orden del día, por eso no se puede dejar nunca de lado. O sea, siempre tenemos que tener un plan B, siempre tenemos que tener un guardadito, una reserva por aquellos gastos que se van a presentar sin que nosotros estuviéramos preparados para ellos, ¿no? Al no estimarlos, suelen poner de cabeza a la empresa. Imaginémonos, por ejemplo, ahorita que se dio el hundimiento en Villanueva, la empresa de transportes, ese transporte pesado que trae la mercadería para todos los departamentos de esta área, tenía presupuestado, por ejemplo, 500 quetzales para el combustible, porque venían en camino normal. Pero por consecuencia del hundimiento, o se tienen que ir por la base y dar una vueltecita más y pagar un peaje, o se van, creo que ellos están yendo por la Ruta Nacional 14, pero imagínense qué gran vuelta tienen que dar, porque salen de la capital, se van por todo el occidente y bajan por el lado de Escuintla, pero eso ya representa más gasto de combustible. ¿Qué pasa si la empresa no tenía presupuestados esos gastos imprevistos? De 500 a gastar, por ejemplo, 800 quetzales en combustible, 300 más por la vuelta que van a dar. ¿Qué pasa si la empresa no estaba preparada para eso? Gastos imprevistos que deben estar presupuestados, que deben de estar ahí como que destinados para solventar situaciones que se den, de cuestiones que no estaban dentro de nuestros planes que puedan suceder. Por ejemplo, la pandemia. Quien no estaba preparado para esos gastos imprevistos en la pandemia tuvieron consecuencias serias, tuvieron problemas serios porque tuvieron que hacer cualquier cosa por no desaparecer como empresas. Entonces, al no estimar los gastos imprevistos, se pone de cabeza la empresa, por lo que siempre debemos de tener destinado cierta cantidad dentro de nuestro presupuesto para gastos imprevistos. La cuarta regla es predecir el flujo de caja. Saraí, buenos días, Saraí. ¿Me ayudas a leer esta? Y me das tu opinión, por favor. Buenos días. Buenos días, Saraí.
Para una buena gestión de las finanzas de una empresa u organización, predecir el flujo de caja es una tarea impredecible, cuando se debe mantener saldos cercanos a las necesidades de dinero que requiere la empresa para operar correctamente. Cuando el flujo de efectivo se predice con exactitud, se evitará dejar de cumplir con las obligaciones adquiridas. ¿Qué opinión te merece esta teoría, Saraí? Lo que es como tener como un estimado de los movimientos que se van a hacer dentro de las finanzas de la empresa. Sí, predecir qué es lo que vamos a gastar para poder tener. Cuando hablamos de flujo de caja, no hablamos solo del efectivo. Hablamos de lo que tenemos disponible en el banco. En cualquier momento podemos utilizarlo. Entonces, predecir el flujo de efectivo es que la empresa, como dice Saraí, tenga para responder cuando tenga que hacerlo de inmediato. Hay situaciones, hay procesos que podemos solventarlos con créditos, pero hay cuestiones que necesitan el flujo de efectivo. Gracias, Saraí. Otra de las reglas es que debe de tener revisiones periódicas. Un presupuesto debe tener revisiones periódicas. Pablo Daniel, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Me ayudas a leer esta, por favor, y me das tu opinión? Revisiones periódicas. Medir los resultados garantiza su crecimiento y si este rol no se cumple, el mismo se verá frenado. Planificar revisiones periódicas del presupuesto no solo ayudará a corregir errores en cuestión de finanzas, sino que también ayudará a volver a replicar las estrategias financieras que dieron buenos resultados en el pasado. ¿Qué opinión te merece? No se me ocurre nada. No puedo creer yo eso, Pablo. No se me ocurre nada, licenciado. Planificar revisiones periódicas del presupuesto no solo ayudará a corregir errores en cuestión de finanzas, sino que también ayudará a volver a replicar las estrategias financieras que dieron buenos resultados en el pasado. Por ejemplo, recordémonos que el control presupuestario es bien importante para establecer si la empresa realmente está ejecutando el presupuesto como fue planificado. Revisarlo periódicamente nos va a permitir a nosotros ir verificando si estamos ejecutando el presupuesto como se estableció, si no estamos teniendo desviaciones, si no estamos mandando el dinero para donde no se debía y estamos dejando a otra sección sin los recursos necesarios. Revisarlo periódicamente nos va a ayudar, dice, a aplicar estrategias financieras que en el pasado nos dieron resultados. Por ejemplo, bueno, un producto no se nos está vendiendo y no tenemos los ingresos que habíamos presupuestado. Recordémonos que hemos dicho muchas veces que nuestros ingresos son inciertos cuando se relacionan con las ventas porque no sabemos cómo se va a comportar el mercado. Pero si revisamos periódicamente y vemos, por ejemplo, que un producto no se nos está vendiendo, hagamos una promoción, pues 2 por 1, ¿eh? O 20% de descuento, o pague 2 y lleve 3, cualquier situación que ayude a la empresa a recuperar esos ingresos que no se están teniendo por cualquier situación que se presente. Revisar periódicamente el presupuesto nos va a permitir a nosotros poder aplicar las correcciones necesarias para que siempre estemos obteniendo los ingresos que habíamos planificado y hacer los gastos como realmente se habían planificado y no gastar en situaciones que no existían dentro del presupuesto. Gracias, Pablo Daniel. La regla número 6, actuar, replicar o corregir. Josué, buenos días, Josué Reineri. Buenos días, licenciado. ¿Me ayudas con esta, por favor? Muy bien. Planificar revisiones periódicas para que el negocio esté bien gestionado. Busca siempre que sea más rentable sin que disminuya la calidad de los productos o servicios. Es una tarea necesaria que te llevará a actuar a tiempo cuando sea necesario, como por ejemplo en los momentos que se deba replicar estrategias que ya
hayan funcionado anteriormente, o bien para detectar a tiempo cualquier posible error que se pueda estar bloqueando el crecimiento de la empresa. ¿Qué opinión te merece, José? Bien relacionada con la anterior. Sí, así es. Pues sí, en sí es casi igual que el anterior, donde se busca estrategias por si un producto no se está vendiendo correctamente. Lo que sí me genera un poco de duda es donde dice se están bloqueando el crecimiento de la empresa. Ajá. ¿Por qué bloqueando? Mira, pues, actuar. Si estamos teniendo algún problema, hay que actuar, hay que corregir, hay que replicar. ¿Qué es replicar? Bueno, replicar, por ejemplo, para el año pasado en Semana Santa, nos funcionó ir a vender el producto al puerto, por ejemplo. Entonces lo podemos volver a hacer. Si el año pasado eso nos funcionó, pues ahora lo vamos a volver a hacer. Que pusimos ofertas. Bueno, pusimos ofertas en el supermercado, nos funcionó, volvámoslo a hacer. Repliquemos. Replicar quiere decir repetir, ¿verdad? Corregir, bueno, estamos tal vez invirtiendo más en cierto proceso que no está beneficiando a la empresa. Y si nosotros no corregimos, eso va a bloquear el crecimiento de la empresa. Sabíamos, de hecho, por ejemplo, que si llevábamos el producto que nosotros distribuimos, por ejemplo, hablemos de bebidas frías, a tierra fría, un clima frío, lo hicimos y no nos funcionó, pero lo volvemos a hacer y es cometer otra vez el mismo error. Eso va a bloquear, va a impedir el crecimiento de la empresa, porque entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿por qué voy a llevar bebidas frías al clima frío? No se me van a vender, las voy a llevar a la costa, las voy a llevar al puerto donde hay tanto calor y ahí sí las van a consumir. O sea, bloquean el crecimiento de la empresa porque no corregimos o porque no hacemos cosas que en el pasado nos ayudaron a que la empresa creciera. A eso se refiere José Reinel. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Los presupuestos, como todo plan, como toda planificación, como todo proyecto, tienen ventajas y desventajas. Se pueden encontrar ventajas al planear y hacer presupuestos, ya que facilitan la utilización adecuada de los recursos, proporcionan eficiencia en las operaciones, ayudan a lograr una buena planeación de la empresa y muestran los resultados que se obtendrán de poner en práctica los planes. Hasta nosotros en lo personal, si nosotros no planificamos nuestros gastos, si nosotros nos ponemos a gastar más de lo que ganamos, vamos a tener problemas. Igual se da con una empresa. La empresa no tiene un presupuesto que lo dirija, no tiene una guía, porque el presupuesto es una guía. Ya vimos que el presupuesto cumple con todos los procesos administrativos, de organización, de ejecución, de control, de evaluación, todos los procesos. Y si una empresa no tiene un presupuesto, es como que no tiene un camino a seguir, no tiene una ruta que seguir y entonces se va a perder. No puede la empresa hacer gastos a lo loco, no puede hacer la empresa ventas y todo lo que sea sin poder contabilizarlas porque no va a saber ni cuánto entró ni cuánto salió. Es muy importante entonces para las empresas tener un presupuesto. Es una ventaja tener un presupuesto que los guíe, pero también tiene una desventaja o varias desventajas. Aunque elaborar presupuestos ayuda a manejar una empresa, eso no es todo, ya que un presupuesto también tiene sus limitaciones. ¿Por qué tiene sus limitaciones el presupuesto? Porque está basado en estimaciones, en presunciones futuras, en algo que yo como empresa quiero lograr y que sería lo ideal para que mi empresa crezca. Está basado en proyecciones y si no se hacen bien, si no se proyecta bien, no se obtendrán resultados ni beneficios. Una de las características, si ustedes se recuerdan de los presupuestos, es que deben de ser reales, deben de ser realistas, deben de tener objetivos alcanzables, objetivos que puedan ser llevados a la realidad.
metas que se puedan alcanzar. Pero si nosotros hacemos un presupuesto en presunciones o en proyecciones que no se adaptan a nuestra realidad, pues vamos directo al fracaso. Cuando hablábamos, creo que si no estoy mal, fue con Kenneth, de la capacidad productiva. ¿Cómo voy a hacer un presupuesto o voy a diseñar yo un presupuesto que no responde a la capacidad productiva de la organización o a la capacidad operativa de la organización? Si nosotros elaboramos presupuestos irreales, presupuestos con proyecciones que no se ajustan a nuestra realidad, vamos directo al fracaso. Entonces, es una desventaja querer basar la rentabilidad o la utilidad de la empresa en presunciones a futuro que no estamos en condiciones de cumplirlas. Ventajas y desventajas de los presupuestos. Dentro de las ventajas tenemos varias y le voy a pedir favor a José Rafael. José Rafael, ¿me ayudas a leer, por favor? Ventajas. Quienes utilizan el presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas obtienen mayores resultados que aquellos que se lanzan a la ventaja de administrarla sin haber pronosticado el futuro. Sus ventajas son: permite determinar si los recursos están disponibles para ejecutar las actividades y se procura la consecuencia de los mismos. Permite escoger aquellas decisiones que se aporten mayores beneficios a la entidad. Pues a leer de una vez las otras ventajas. Da una base para la toma de decisiones y fijación de políticas a seguir. Financiamiento, compras, inversiones, producción, ventajas, etc. Las cuales pueden ser planteadas si después de evaluarlas no son las adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. Procura optimizar resultados mediante el manejo adecuado de los recursos. Ayuda a optimizar recursos. Gracias, José Rafael. Bueno. Permite determinar si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y se procura la consecución de los mismos. Una de las características del presupuesto es que deben de conocerse las fuentes de financiamiento. No vamos a elaborar un presupuesto si no sabemos de dónde vamos a obtener los recursos para poderlo ejecutar. El elaborarlo entonces nos va a permitir a nosotros determinar de dónde vamos a tener los recursos, cuáles van a ser nuestras fuentes de financiamiento. Esa es una ventaja. Permite escoger aquellas decisiones que aporten mayores beneficios a la entidad. Como hemos tenido ya presupuestos anteriores, hemos tenido registros contables anteriores, nosotros podemos establecer cuáles fueron los que nos dejaron mayores beneficios, qué actividad fue la que nos dejó mejor beneficio, qué proceso es el que nos ayuda a tener mejores beneficios. El tener un presupuesto elaborado y poder revisar los presupuestos anteriores. Recuérdense que una de las reglas es revisar los años anteriores. Entonces esto nos permitirá tomar decisiones que aporten beneficios a la entidad. Basarnos en lo que hemos hecho bueno para seguirlo haciendo y eliminar los errores que cometimos y que permitieron que tuviéramos pérdidas en el pasado. Otra de las ventajas es que da base para la toma de decisiones y fijación de políticas a seguir, como por ejemplo, de dónde vamos a obtener el financiamiento, qué compras vamos a realizar, en qué vamos a invertir, cuánto vamos a producir, cuánto vamos a vender, etc. Estas decisiones pueden ser replanteadas y después de evaluarlas no son las adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. Habíamos tomado una decisión, pero a la hora de diseñar el presupuesto nos damos cuenta de que no era la adecuada y podemos replantearla, podemos corregirla o podemos desecharla y tomar una nueva decisión. Otra de las ventajas es que ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. Si nosotros tenemos control, si nosotros tenemos un presupuesto diseñado de acuerdo a las necesidades de la organización, vamos a poder controlar los gastos de producción y bajarlos hasta donde sea posible para obtener un mejor rendimiento.
Otra de las ventajas es que procura optimizar resultados mediante el manejo adecuado de los recursos. Si nosotros tenemos debidamente presupuestados nuestros ingresos y nuestros egresos, nosotros podremos hacer el mejor uso de estos y ayudaremos a optimizar los recursos de la empresa, no teniendo desvíos de dinero a donde no se debía, no teniendo gastos innecesarios y aprovechando al máximo los recursos con que se cuentan. Esas serían ventajas. También tenemos como ventajas facilitar la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa. Si tenemos un presupuesto bien diseñado, podremos nosotros controlar cada una de las actividades que se realizan y si éstas están siendo productivas o no están siendo productivas. Advierte sobre optimismo exagerado o irrealizable que pudiera traer consecuencias negativas. Muchas veces los encargados de hacer presupuestos o de elaborar el presupuesto exageran en las condiciones de la empresa, exageran en proyectar ventas que no van a poder ser realizables, exageran en tener recursos con los que no se cuentan o con los que no se va a llegar a contar. Cuando se exagera o cuando los presupuestos no son reales, no se adaptan a la realidad de la empresa, puede traer consecuencias negativas. Conduce la fuerza de trabajo en forma más productiva. Como sabemos cuánto se le asignó a cada departamento, entonces también podremos saber cómo el departamento está produciendo, cómo está siendo eficiente, cómo está siendo eficaz a través de lo que se le asignó. Otra de las ventajas es que con base en la medición se hace la evaluación de lo efectuado contra lo presupuestado mediante análisis, revisión e interpretación para la formación de un juicio, así como para proceder a lo conducente, lo que servirá en las decisiones futuras, eficiencia, eficacia y desde luego un costo óptimo. El ir evaluando, el ir controlando periódicamente el presupuesto nos permitirá a nosotros verificar si lo que se está ejecutando, si lo que se está gastando es realmente lo que se había presupuestado, que no nos estamos saliendo del presupuesto que tenemos, que no estamos desbalanceando a la organización, invirtiendo más de lo que se había proyectado invertir. Esas son las ventajas de tener un presupuesto bien diseñado, bien planificado, tomando en cuenta todas las condiciones y la naturaleza de la organización. Pero un presupuesto también tiene desventajas. Vamos a ver. Jocelyn, buenos días, Jocelyn. Buenos días. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Limitaciones. Estar basado en estimaciones o pronósticos que son susceptibles de errores y imprevistos como disposiciones fiscales, tendencia del mercado, actuación de la competencia, pérdida en el coste adquisitivo de la moneda, etc. La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes lo determinaron. Es solo una herramienta de la administración. Un plan presupuestario se diseña para que sirva de guía a la administración y no para que la suplante. ¿Me vas a ayudar con la última de las desventajas? Cuando se ha tenido por algún tiempo en ejercicio del control presupuestal, se puede confiar demasiado en él, cayendo en errores por no revisarlo, superarlo y actualizarlo. Su implantación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto los resultados pueden no ser inmediatos. Gracias, Jocelyn. Limitaciones o desventajas. El presupuesto puede estar basado en estimaciones o pronósticos que son susceptibles de errores y imprevistos, como por ejemplo disposiciones fiscales. Imaginémonos que nosotros presupuestamos cierta cantidad para el pago de impuestos y de repente viene el gobierno y nos cambia la tasa de los impuestos y tenemos que pagar más, o crea un nuevo impuesto para el cual la empresa no estaba preparada porque no lo tenía presupuestado. Las tendencias del mercado, bueno,
Estábamos supuestamente en un clima frío y resulta que viene un calor enorme y entonces bajan nuestras ventas de los artículos que teníamos para un clima frío, o al contrario, ¿verdad? Teníamos productos para el clima cálido y de repente viene una tormenta de aquellas tremendas y ya no se venden los productos para clima cálido, no que las personas quieren para clima frío. Las tendencias del mercado. La actuación de la competencia. Puede ser que nosotros diseñamos un presupuesto así bien bonito, pero la competencia nos ataca de otra forma en la que nosotros no estábamos preparados. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pues eso creo que lo manejamos bastante bien porque los guatemaltecos hemos perdido nuestro poder adquisitivo derivado de que los productos han subido enormemente su precio, pero nuestros salarios se han quedado bajos. Que nuestro dólar fluctúa, nuestro quetzal, perdón, fluctúa tanto a la par del dólar o a la par del euro. Hemos perdido poder adquisitivo y entonces cuestiones que antes comprábamos por gusto, por placer, ahora las hemos dejado de comprar porque nuestros fondos no alcanzan para eso. Otra de las desventajas o limitaciones que tiene es que la precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes los determinaron, quienes diseñaron el presupuesto. Y ellos creyeron que vender era tan fácil y presupuestaron que íbamos a vender una gran cantidad de productos cuando la realidad es otra. Ellos no tienen experiencias en ventas, la experiencia de ellos es en administración, en contabilidad, en cuestiones administrativas, pero no tienen experiencia del campo. Entonces puede ser que presupuestaron elevadas ventas y que eso no es correcto. Otra desventaja es solo una herramienta de la administración. El presupuesto solo es una herramienta. El presupuesto, a pesar de que tiene los pasos del proceso administrativo, no es el documento que nos va a servir a nosotros para administrar. Un plan presupuestario se diseña para que sirva de guía a la administración y no para suplantar el proyecto o el proceso administrativo. Es una herramienta valiosa porque controla las finanzas de la empresa, pero no lo es todo. Entonces, quien va a basar la administración de la empresa en el proyecto de presupuesto va a ir directo al fracaso porque no es la finalidad del presupuesto sustituir a la planificación administrativa. Y las otras limitaciones, cuando se ha tenido por algún tiempo en ejercicio del control presupuestal, se puede confiar demasiado en él, cayendo en errores por no revisarlo, superarlo y actualizarlo. Muchas empresas han tenido años ejecutando sus presupuestos en una forma exitosa. Les ha servido para ser rentables, para tener buenas utilidades, buenas ganancias, pero los tiempos cambian. El ambiente exterior cambia y entonces puede ser que lo que antes nos funcionaba muy bien, ahorita no funciona. Por ejemplo, no hemos tenido las crisis políticas que estamos viviendo ahorita. Eso viene a desbalancear un tanto los presupuestos de la empresa, como les decía yo, por ejemplo, más combustible porque ahora tienen que irse por otra ruta, más combustible por los paros y los transportistas tienen que quedarse ahí mucho tiempo parados, gastos en viáticos, gastos en combustibles, pérdidas por no llegar a tiempo con los productos. Entonces, si nosotros nos vamos a basar solo en el presupuesto, así como lo tenemos diseñado, puede ser que algo se nos salga de control por las eventualidades y entonces también vamos a fracasar. Y su otra limitación es que su implantación y funcionamiento necesita tiempo. Es para un año. Por tanto, los resultados pueden ser no inmediatos. Por ejemplo, el presupuesto para un proyecto determinado puede ser que el proyecto se lleve 6 meses, 1 año, 2 años para entrar a funcionar y entonces los resultados que nosotros esperamos obtener con el proyecto de presupuesto van a tardar demasiado en llegar. Aquí llegamos con la teoría de los presupuestos, con los conceptos generales de los presupuestos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Por mi parte no, licenciada. Gracias. Gracias, mamita. Bueno, ahora nos vamos a ir a una parte
que es bien importante. Vamos a ver. A partir del día de hoy, está habilitado ya el espacio para el proyecto. Yo ya les había dado a ustedes con la suficiente anticipación las instrucciones de qué era lo que se iba a trabajar en el proyecto, y entonces creo que la información ya la tenían, pero a partir del día de hoy están habilitados ya los espacios en la plataforma, están habilitados en la semana 18, no vamos todavía en la semana 18, pero es ahí donde corresponde entregarlos, pero a partir del día de hoy ya están abiertos los espacios. Y les voy a explicar cómo lo van a entregar para que no se equivoquen. Hay abiertos 3 espacios. Los 3 espacios son para cada una de las partes del proyecto. En la semana 18 aparecen las 3 actividades, pero es una sola. Dice semana 18, presentación del proyecto, investigación, diseño y desarrollo de un sistema. Si ustedes se van a esa actividad, dice sin entrega, o sea, no van a presentar nada. ¿Por qué? Porque en ese espacio yo les voy a colocar a ustedes la nota que van a obtener el día que presenten su proyecto. O sea, en esa primera actividad de la semana 18, ustedes no van a presentar nada porque yo solo les voy a colocar la nota de acuerdo a la presentación que ustedes hayan realizado. La actividad número 2 de la semana 18 dice trabajo escrito. En este espacio, ustedes van a subir el trabajo escrito que están realizando de su proyecto. Y en la tercera actividad de la semana 18 dice archivo digital. Aquí lo que me van a subir es el enlace de la presentación que ustedes realizaron. 3 actividades de un mismo proyecto. La presentación, que no van a tener ustedes que subir nada, solo yo califico. El trabajo escrito, que es donde me van a subir el trabajo escrito, cada una tiene sus instrucciones. Y el archivo digital, que es el enlace de la presentación que ustedes realizaron. En cada una de las actividades están las instrucciones. En la primera actividad, que es la presentación del proyecto, está lo que se les pide que deben de realizar en el proyecto. Esta fase vale 3 puntos, la presentación. Dice la presentación será en forma digital. Esto lo tienen ustedes ya en plataforma para que lo puedan leer con mayor detenimiento. Dice presentación en forma digital del proyecto con cámara abierta. Todos van a estar con su cámara abierta. La presentación formal de cada integrante. No playeras, no gorras, presentables. Es una actividad formal donde ustedes deben de estar presentables. El día de la presentación va a estar nuestra coordinadora, la licenciada Rita, porque ella me pidió favor que le informara de las fechas de presentación porque ella quería estar presente. Entonces, por favor, con la debida presentación del caso. Es una actividad formal y es una actividad donde ustedes deben de estar presentables y eso también tiene una nota. A la hora de la presentación deben estar todos los integrantes del equipo. Quien no esté no tendrá nota. No que porque los compañeros son muy buenos y van a presentar el proyecto, yo no voy a estar y hay que miren ellos qué hacen, pero al final como ese equipo me van a poner mi nota. El que no esté presente y el que no esté con cámara abierta no va a tener su nota. Dice fecha asignada y eso lo van a encontrar en las 3 actividades. Les coloqué en cada una de las actividades la hoja con todas las instrucciones. Nos vamos a ir a esa hoja. ¿Sí la pueden ver? Se ve la hoja que estaba leyendo antes. No sé si cambió. Vamos a ver. O sea, se mira la actividad, no se mira la hoja esta. La hoja donde están las instrucciones generales. No, solo se ve lo de presentación del proyecto, 3 puntos y los
los 3 puntos de no borras y eso. Vamos a ver. Qué raro. Bueno, pero la hoja aparece, si la pueden abrir en plataforma para irla viendo conmigo. No sé qué esté pasando aquí, Denis. ¿Qué estoy haciendo de malo, Denis? No sé, tal vez está presentando solo una pestaña y no toda la pantalla. Voy a dejar de presentar. Y vamos a ver. Bueno, creo que quedamos igual, pero ustedes pueden abrirla ahí en su página, en la plataforma. En la plataforma aparece la hoja con las instrucciones generales. Ahí aparecen los 3. Ábranla para que la puedan ir viendo junto conmigo. Valorización del proyecto, dice. Presentación del proyecto, 3 puntos. Ya les leí que cómo deben de presentarse, cómo debe de hacer la presentación. En la otra parte dice entrega del proyecto. Cada integrante del equipo, tomen en cuenta eso, porque me ha pasado que muchos no suben sus tareas, creen que porque es en equipo solo una persona la va a subir y ahí van a tener la nota todos. Yo no estoy armando grupos en la plataforma, los tengo en forma individual. Entonces, cada integrante debe de subir el enlace de la presentación digital. Lo que ustedes van a hacer el día de la presentación, ustedes lo suben a su Drive y me envían el enlace como tarea. Esa tarea vale también 3 puntos y tiene una fecha asignada. Ahorita vamos a ver lo que corresponde a la fecha asignada. La presentación del trabajo escrito. Eso vale 2 puntos. El trabajo escrito, que cuando se les dio la capacitación se les dijo que era lo primero que tenían que hacer. Este debe de contener carátula, introducción, objetivos, desarrollo del proyecto, conclusiones, aplicando las normas APA séptima edición. Acostúmbrense que en todos sus trabajos formales que estén haciendo, apliquen las normas APA. Esto les va a servir a futuro. Van a haber cursos más adelante donde ustedes tienen que presentar informes escritos y todo el mundo pide las normas APA. Les va a servir cuando lleguen a su etapa de EPS o de práctica supervisada, que tienen que realizar un informe y tienen que aplicar las normas APA. Entonces, acostúmbrense a usarlas. En Internet, ustedes saben que hay suficiente información de cómo se aplican las normas APA. Cada integrante del equipo debe subir el trabajo a la plataforma en formato PDF. No estoy pidiendo enlace, estoy pidiendo formato PDF. En total, el proyecto tiene un valor de 8 puntos. El orden de la presentación. En esa hoja aparece la tablita de la fecha en que cada uno, ya la abrieron, ¿verdad? Ya pueden ver las fechas de presentación. El equipo donde Kenneth Ismael Morales es el coordinador tendrá su presentación el día 23 de octubre. La presentación a la hora de la clase. El viernes 23 de octubre. La fecha de entrega de trabajo escrito y digital es la misma para todos. 3 de noviembre. O sea, ustedes van a hacer su presentación. El último grupo la hace el día 30 de octubre, pero tienen hasta el día 3 de noviembre para subirme el enlace y para subirme el trabajo escrito. Les dejé más espacio, más tiempo por aquello de que tuvieran que corregirle algo a su trabajo o terminan de configurarlo, terminan de armarlo y entonces tienen hasta el 3 de noviembre para poderme subir su trabajo, tanto el escrito como el enlace de la presentación. Desde ya están abiertos, que ya tenga su trabajo escrito, que ya tenga su enlace de presentación, ya lo pueden subir porque a partir del día de hoy está abierto. El equipo de Kenneth Ismael Morales hace su presentación el día 23 de octubre.
El equipo donde coordina José Eduardo Portillo Morales hace su presentación el 23 de octubre. El equipo de Emerson Daniel Pérez López participará el día 25 de octubre. El equipo donde es coordinador Pablo Daniel Marroquín Sirín lo hace el 25 de octubre. El equipo de Stephanie Rocío Argueta lo hace el 30 de octubre. El equipo de Byron Ignacio Salazar lo hace el 30 de octubre. Y el equipo de Daniel Eduardo Samayoa lo hace el 30 de octubre. El 30 de octubre me quedaron 3 equipos, pero si no fuera posible que se completaran los 3 equipos, el siguiente día de clase lo haremos. Repitiendo, todos tienen hasta el 3 de noviembre para presentar su trabajo escrito y el enlace de su presentación. Y las fechas que están establecidas en cada una de las actividades está colocada la hoja esta. Entonces, en cada una de las actividades que ya están en plataforma, ustedes pueden verificar la fecha que les va a corresponder a hacer su exposición. Repito, Kenneth Ismael Morales y José Eduardo Portillo Morales, sus equipos lo presentan el día 23. Emerson Daniel Pérez y Pablo Marroquín Sirín lo presentan el 25 de octubre. El equipo de Stephanie Rocío, de Byron Ignacio y de Daniel Eduardo lo hacen el 30 de octubre. Si por algún motivo no diera tiempo para los 3, lo dejamos para la siguiente clase. 23 de octubre es día lunes, 25 de octubre es día miércoles y 30 de octubre es día lunes, porque esa semana no tenemos viernes alterno, entonces no tenemos clases el 27, entonces se traslada para el día lunes. Si por algún motivo no se pudieran presentar, lo programamos, o sea, los últimos, ¿verdad? Los otros tienen su fecha establecida y bien da tiempo a que pasen 2 equipos en un día. Entonces, si el día 30 que hay 3, si no, por algún motivo no diera tiempo, entonces nosotros reprogramamos al último equipo para otra fecha. ¿Alguna duda o algún comentario? No, licenciada, muchas gracias. De acuerdo. ¿Sí, José Eduardo? Tienen 45 minutos para cada grupo, porque es hora y media el periodo. Entonces tienen 45 minutos aproximadamente cada equipo para hacer su presentación. ¿De acuerdo, José Eduardo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga dudas o tenga algún comentario? Si no, ahí estamos. Si no hay dudas, si no hay comentarios sobre el proyecto, si no hay dudas o comentarios sobre el tema que terminamos de tratar el día de hoy, que eran los conceptos generales sobre presupuestos. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Bendiciones para todos. Y nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes ya empezamos con la práctica de los presupuestos. Feliz día, licenciada. Feliz día, Stephanie. Feliz día, Esteban. ¿Sí, Fátima?